Buenos días, buenas tardes. Hemos estado viendo qué es una disolución, qué significa concentración en una disolución. Vamos con la última parte, que es el cálculo de esas concentraciones. ¿Cómo podemos expresar eso matemáticamente? Y cómo podemos calcular las cantidades que necesitamos para hacer determinadas disoluciones. Me he traído algunos ejemplos de productos que he encontrado por aquí, pero que cualquiera puede buscar muchos más y verlo, ¿no? Porque estamos rodeados de concentraciones. Y trabajar con esto y aprender, saber cómo se pueden calcular, es sencillo, ¿vale? Y lo vamos a ver continuamente. Los que vayan por ciencias, hasta que terminen segundo de bachillerato, pues de repente se van a encontrar temas donde se habla de disoluciones y concentraciones. Y esto lo podemos aprender a calcular ahora. Y dentro de 4 años no va a ser más complicado, es lo mismo. Por eso tiene una importancia especial. Ejemplos. Vamos a ver, así sin buscar mucho. Dice aquí, cojamos las gafas. Agua oxigenada, estabilizada de 10 volúmenes. Concentración. Alcohol reforzado. 99,9% de alcohol y 0,1% de cloruro de benzalconio. Concentraciones. Producto fregasuelos. A ver, aquí había algo. Contiene, entre otros ingredientes, 5% de tensioactivos. 5% de tensioactivos aniónicos es concentración de tensioactivos. Con esa proporción podríamos saber exactamente cuánto hay en un bote de estos. Amoníaco perfumado. Ojo. Vale. Aquí había... Dice diluir 100 mililitros en medio cubo de agua. Nos están haciendo indicaciones de cantidades para hacer una disolución. Y por último, una colonia espantosa que dice en letra muy pequeñita que tiene un 60% de alcohol. Concentración de alcohol en esta mezcla o disolución. Muy bien, pues están por todas partes. Lo único que podríamos decir así, que puede tener alguna dificultad en el cálculo de las concentraciones, es que se pueden expresar de varias maneras, de muchas maneras. Pero que se pueda calcular o expresar de muchas maneras no quiere decir que sea más complicado. Es como si nosotros dijéramos que la masa la podemos medir en muchos tipos de unidades. Podemos expresar, la masa en gramos, en decigramos, en kilogramos, en hectogramos. Las cantidades son distintas, las unidades son distintas, pero las cantidades me refiero a los números, pero la cantidad de masa que estamos midiendo siempre es la misma. Bueno, pues aquí se trata de hacer un intercambio de unidades, ¿vale? Hay muchos modos de medir, de expresar concentraciones y calcularlas, pero todas se basan en lo mismo. Y en el fondo es hacer el mismo cálculo, es hacer una división entre soluto y disolvente. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Cantidad de soluto, ¿vale? Entonces la cantidad del soluto se puede expresar en gramos, se puede expresar en volumen, unidades de volumen, en litros, se puede expresar en unidades de cantidad, que todavía no los hemos visto, pero cuando toque ya verán, en moles. Y el disolvente, o la disolución, depende cómo lo estemos calculando, pues lo mismo. Normalmente, al ser un líquido, pues se expresa en unidades de volumen, pero se puede expresar también en unidades de masa, como vimos en la explicación anterior. Bueno, pues todo se basa en esto. Vamos a ver nosotros dos tipos de cálculos, o sea, dos maneras de calcular esta concentración y veremos que es muy parecido. ¿Vale? Para realizar estos cálculos hay que tener en cuenta que no hay que equivocarse hacer una división, hay que saber dividir y multiplicar, cosa que creo que ya lo han dado. Y fijarnos en las unidades en las que estamos trabajando. Esto pasa en cualquier ejercicio en el que haya que trabajar con unidades. No se pueden sumar gramos y decigramos. Para poder sumar 10 gramos y 3 decigramos tenemos que ponerlo todo en la misma unidad y ya podemos sumar los números, las cantidades. Pues aquí lo mismo. Si, por ejemplo, queremos expresar en gramos por litro, que es una unidad de concentración, que ahora veremos,
y la cantidad nos la da en kilogramos, pues primero habrá que pasarlo a gramos. Ya está, esto es evidente. Parece. Fácil, sencillo. Estas son las dos maneras de calcular la concentración que vienen en nuestro texto. Hay más, son muy parecidas, como acabo de decir. Y voy a dejar de decir ya que es fácil, muy parecido, y vamos a ponernos ya en marcha. Tanto por ciento en masa. Masa de soluto dividido por la masa total. Pues ya está. Masa del soluto. Ejemplo. 10 gramos de sal, ¿vale? Vamos a mezclarlo con 1 litro de agua. 1 litro de agua. Vale, aquí nos dice que es masa absoluto y masa total. Litro es unidades de volumen. ¿Qué masa tiene 1 litro de agua? Pues tiene 1 kilogramo de agua, que es 1000 gramos. ¿Por qué pongo 1000 gramos? Porque esto está en gramos. O las dos cosas en gramos o las dos cosas en kilos. Muy bien, pues ya está. Una vez que tenemos las dos cantidades, el cálculo es muy sencillo. La concentración, y ahora vamos a no equivocarnos, es masa del soluto. El soluto es la sal, 10 gramos. Masa total. Masa total no es masa, como lo hemos mezclado, es la masa total. 1000 más 10, pues 1010. 10 por 100. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto será un tanto por ciento. Lo que nos dé. Ya está. 90, lo que dé, ¿no? Vale. Ya está, no tiene más. ¿Vale? Simplemente fijarnos cuál es el soluto, cuál es el disolvente, masas, ¿vale? Todo en las mismas unidades, gramos o gramos, o kilogramos y kilogramos, da igual, si lo hubiéramos hecho todo con kilos sería lo mismo. Y debajo es masa total, pues tenemos que sumar las dos. Cálculo de concentración, tanto por ciento en masa. El tanto, ya está, no tiene más. Siguiente. Concentración en masa. Masa de soluto, con el mismo ejemplo de antes, serían 10 gramos partido por volumen de disolución. ¿Vale? El volumen de disolución es el volumen del soluto, porque cuando añadimos agua, cuando añadimos un poquito de sal al agua, el volumen no aumenta, porque las moléculas, los átomos de la sal se separan y se ponen entre las moléculas de agua, ¿vale? Bien, el volumen de disolución, 1 litro. 10 partido por 1, 10. Y unidades, antes las unidades eran tanto por ciento, no eran unidades, sino es el 90%, el 10%, lo que toque. Aquí es las dos que tenemos aquí, gramos partido por litro. Estas son unas unidades de concentración, que es una unidad de masa partido por una unidad de volumen. Una unidad de cantidad de soluto, cantidad de disolvente. ¿Vale? Bien, y para terminar, que no es complicar más la cosa, sino darnos cuenta de más cálculos que podemos hacer con lo mismo, aquí tenemos masa de soluto, volumen de la disolución, concentración. En este caso teníamos que calcular la concentración, pero si a nosotros nos dijeran qué cantidad de sal de soluto X tendríamos que añadir a 1 litro de agua para que la concentración fuera 20 gramos por litro. Bueno, pues lo que acabo de hacer es, una vez que tenemos los 3 elementos, la incógnita, lo que podemos buscar puede ser cualquiera de las 3 cosas. Si lo que necesitamos saber es esto, lo que nos piden en este volumen para que tenga esta concentración, pues ya tenemos una ecuación muy sencilla que debemos saber pues cómo se despeja. Esto que está aquí dividido
dividiendo, pasa aquí multiplicando. La cantidad sería 20 por 1, 20 gramos. He puesto cantidades que son muy sencillitas, pero las operaciones no tienen más complicación. Muy bien, mucho ánimo con los cálculos de concentraciones, que de verdad no tiene mucha más dificultad que esto.